¿Qué tal, hermanos? Vamos a orar a Dios para que el Señor nos ministre, que sea su voz y no la de su servidor, que sea el propósito de Dios, porque aunque uno pueda decir cosas que sirvan, si no viene la voluntad de Dios, sí, y su poder, su Santo Espíritu, para que tengamos, nada va a fluir. Todo es por Él. Alabado sea tu nombre, precioso Padre. Precioso eres, Hijo de Dios. Santo Espíritu de Dios, te agradecemos que estés con nosotros. Queremos escuchar la voz de tu Hijo, Señor, que es Maestro y es Señor. Gracias te amo, Señor, que cada nos ministres a cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Sí, amén y amén. Esta predica le puse el pecado que mora en mí. Vamos a Lucas 23, 38, 46. Vamos a hablar de aquellos ladrones que están siendo, sí, crucificados con el Señor. Todos los ubicamos, ¿verdad? Por ahí saben, les pusieron unos nombres que no están aquí registrados en la Biblia, pero bueno, sabemos bien que eran dos ladrones. Vamos al versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey, sí, de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, o sea, le decía, si tú eres el ungido de Dios, ¿verdad? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Hijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Sí, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a enfocar en el versículo 41 nuestra atención. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué concepto encontramos? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Este hombre en el momento que estaba ahí, estaba recibiendo del Señor. Lo estaba recibiendo porque tuvo la verdad en su ser. Tuvo el discernimiento para entender, esto que tengo es justo por lo que hice. Podemos ver que aquí medía ¿qué? Un arrepentimiento y una conciencia de ¿qué? De que había hecho mal y que tenía un castigo, consecuencia de el mal. Pero vemos que un eminente ¿qué? Arrepentimiento. Porque ya había llegado el Señor. Estando a un lado lo tomó y el otro no. Vamos a Juan 1:4. Vamos a leer desde el 1. En el principio era el Verbo. Hoy sabemos que el Verbo es el Hijo de Dios. Es nuestro Salvador. Es nuestro Señor. Yahshua HaMashiach. Jesús en la traducción en español. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Seguimos. Sí, Juan 1:11-12. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel hombre tenía al Señor a un lado y lo recibió y el otro no. Y dijo, y a la verdad que nosotros lo merecemos, porque tuvo el discernimiento de decir, esto es consecuencia de lo que yo he hecho, porque Cristo es la verdad. Y sabemos que eso no es una verdad que podamos decir, sí, hemos ya repetido varias veces esta condición. Cuando hablamos de verdad, ¿cuántas decisiones en el día tomamos todo el tiempo? Muchas. Y dices, bueno, Señor, ¿dónde está el catálogo de tu verdad? El Señor es Espíritu, Dios es Espíritu. Y todo lo recibimos por medio del Espíritu y es toda la manifestación en nosotros para tener esa claridad de entender qué es correcto y qué no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sino cómo se va a manifestar el Dios vivo en nosotros. Sabemos bien que la palabra da testimonio de Él, mas Él es Dios y en su palabra están sus hechos
y sus obras y todo lo que habla de Él. Pero Él nos habla en espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué les vengo platicando esto, hermanos? Sí, todo esto que pasa a mí me pasa y les pasa a todos ustedes. Y la prédica se llama El pecado que mora en mí. Aquel ladrón reconoció que había pecado en él y todo lo que había hecho. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar al día cuántos pecados cometen y cometemos. Acuérdense que yo soy el primero que encabeza la lista de todos los de esta congregación. ¿Cuántos? Muchos, muchos. ¿Sí? Vamos a Proverbios 24, 17, 8. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Yahweh lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Qué difícil, ¿no, hermanos? O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido un adversario y le pasa algo y decimos, ándele? Y por ahí llega tu mamá o tu esposa o tú mismo, o el Santo Espíritu que te dice, cállate. Y te callas. ¿Y tu carne sigue sintiendo gusto o no? Pues sí. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue sintiendo gusto. Me decía la otra vez, mi pastor, Ángel Mario, mis hermanos, salud. No nada más viene ya hasta recatarse, sino que en realidad todos los pensamientos que nos vienen. Cuando el Señor dijo que el hombre adulteraba con solo desear la mujer ajena, se refirió a que el mal mora simplemente en la concepción de los actos. Porque la carne está llena de mal. En nosotros está el mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos nos decimos, yo me quedo calladito y sabemos bien que todas las cosas del Señor son con el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces decimos, qué tanto mal hay en mí? ¿Qué puedo hacer con este mal? Recuerden todo lo que hemos hecho. O sea, no hay uno, a lo mejor hay unos hermanos que estén menos vividos que otros, pero todos tenemos carga de todo lo que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? Aquel hombre reconoció y dice, yo reconozco. Vamos a Romanos 7:20. Vamos desde el 14, por favor, desde el 14. Aquí está Pablo haciendo un examen de lo que nos pasa con el pecado y van a entender que si no razonamos esto, no podemos pedir auxilio. Mucha gente quiere enfrentarse al pecado y a lo que hacemos negativo por sus propias fuerzas, pero no podemos. Mucha gente que te dice, si te invita a que tú combatas con el pecado, pues ese ya no ocupa Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Yo ocupo que me salven porque yo no puedo. Vamos a leer desde 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿A qué ley nos referimos? Aquella ley que nos decía no matarás, no robarás, no codiciarás, todo lo que es malo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces hemos estado en domingo diciendo, ahora sí, esta semana me voy a portar bien? Díganme, ¿soy el único que le pasa eso? ¿De verdad? O sea, empezamos, ahora sí me voy a portar bien. Y en la semana empezamos, ¿qué? Hasta saliendo. Cada quien sabe sus debilidades. Todos tenemos diferente. ¿De dónde nos viene nuestra debilidad? De la carne. ¿Y de quién heredamos la carne? De nuestros padres. Así está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Salimos y dices, ¿qué hago si empiezo inmediatamente a hacer lo que no quiero? ¿En qué versículo me quedé? 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer hacer el bien está en mí, pero no
el hacerlo. Nos gana en todo el tiempo. Por ahí decía mi papá, sabemos bien que la palabra te demuestra y te sanciona que el alcoholismo es malo. Pero a lo mejor sí, pero el Señor tomaba alguna copa de vino en las fiestas y nos demuestra que sí, el tomar vino no te lo sanciona, sino que el resultado, cuando te extiendes a una conducta deplorable. Pero por ahí me acuerdo que mi papá decía, cuando nos echábamos unas que éramos chicos, decía, ya se te calentó la boca, por no decir la palabra más fea. Empezabas y ya no podías detenerte. Dices, ahora sí ya no. Ahora sí el lunes empiezo a dieta, ¿verdad? Y eso son cosas menores. Podemos decir cosas fuertes que después mi esposa me dice, no las digas. Yo creo que alguna vez las tenemos que decir porque son verdad. ¿Qué nos pasa? Sí, simplemente, yo platicaba, hermanos, algo tan difícil. Mira, voy a tocar este tema así porque estamos todos grandes, es el momento. Tengo un amigo que es abogado igual que yo, lleva una empresa pues grande y ha trabajado ya 26 años en esta empresa. Y le digo, oye, Elio, yo quiero hacerte una pregunta cuando trabaja conmigo, porque también trabajamos juntos. ¿Qué pasa en una oficina cuando pones a un hombre y una mujer solitos? Quiero que me digas, tarde o temprano se relacionan, me dice. Dios de mi vida, Leo, pues eso es lo que yo ya me temía, ¿no? Porque lo he venido observando. Sí, le digo, y si la mujer es mucho más grande y el hombre es joven, también. Y si es al revés, también. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, fallar. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer contra eso? No podemos. Solamente el Señor. Solamente el Señor. Yo por ahí ponía un ejemplo de un perrito que tengo. Es un bulldog. Bueno, es de los míos de Paco. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú le das de comer? Pones ahí una cazuela con carne y, no sé, un puchero ahí bien grande y lo encierras al perrito en un cuarto y le dices, no comas. ¿Qué va a pasar con ese perrito? Se lo va a comer. ¿Y después qué vas a encontrar? Popo. Y a lo mejor la va a pisar porque es torpe y va a ser y lo vamos a poder juzgar. Está en su naturaleza, también en la de nosotros. Todo el que quiera por su cuenta, sí, vencer al pecado, está equivocado. Necesitamos del Señor. No podemos solos. Mucha gente te dice en las predicaciones y que te enfrentes, no, que el Señor lo enfrente por ti. Pégate a Él. Seguimos. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Palabra del Señor. Dices, entonces no necesito yo ir a físicamente tener un contacto con una mujer para pecar. ¿Por qué? Porque ya la codicié. Entonces yo me pongo a pensar y no le digo que nadie me diga sus cosas, no les voy a decir las mías. Sí. Pero yo creo que no hay más, vemos más de uno aquí que cuando ves a una mujer la codicias, hasta en la tele. ¿Por qué nos ponen a esas muchachonas ahí y a los muchachones a las mujeres? Para que te atraigan, ¿verdad? Porque lo vas codiciando y dices, bueno, pues no hice nada malo. ¿Por qué? Porque la condición es que desde tu interior viene esa conducta. La verdad. Obviamente es una oferta ahí que nos hacen carnal, ¿no? Pero viene porque el Señor cuando nos demuestra otros se van a individualizar y decir, adultera solo con la mente el adulterio. Todo se hace con la mente. Todo se hace con la mente. Desde adentro se engendra. ¿Por qué? Porque tenemos carne. Somos carnales. ¿Estamos qué? Encarnados. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Que somos encarnados? ¿Quién lo ha pensado? ¿Qué tenemos adentro? Espíritu, tenemos alma. Con nuestra alma y en nuestro espíritu engendramos toda clase de pensamientos deliberatorios, por el cual vamos realizando conducta tras conducta todos los días. Cuando dices, yo voy a hacer mis quehaceres, ¿en dónde lo engendras? Entonces, ¿y esa materia es visible? No, solamente que lo tiene
lo puede percibir. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, nuestra morada es nuestro cuerpo y estamos encarnados como a semejanza del Señor. El Señor, siendo como Dios, se encarnó. Siendo Dios, más bien, se hizo como hombre y se encarnó. Nosotros somos encarnados en este cuerpo. Vamos a 2 de Corintios 2:1. No, esto lo dejamos para otro momento. Esto lo tocamos al final de este versículo, si no los voy a confundir. Seguimos, hermanos. Nosotros somos encarnados en un cuerpo. Cada quien de acuerdo a su carne, y la carne la heredamos de nuestros padres. ¿Sí? En realidad, si tendríamos que saciar un deseo carnal, si de un malhechor, ¿en qué lo sacia? En su carne, con sus manos. Un abusador, ¿con qué lo transforma? ¿Con qué lo transmite? ¿Con qué materializa esa conducta? Con las manos. Y si no tuviera manos, pues no podría hacerlo. Cuando una persona muere, puede hacer más. Porque sin el cuerpo no puede materializar su maldad. Esa es nuestra naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la verdad? Cristo. Estando Cristo en nosotros, nos viene esta verdad por la cual decimos, Señor, yo tengo pecado. Mira, Señor, lo que acabo de hacer. Mira, Señor, lo que hice ayer. Mira, Señor, lo que engendré en mi conciencia y en mis deseos, Señor. ¿Me explico? Sí. Vamos a volverlo a leer. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el momento que tú no reconoces que tienes toda clase de pecado, no está Cristo en ti. Para reconocerlo necesitamos de Cristo. Ni siquiera somos capaces de reconocer nuestro pecado por nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quién puede reconocer el mal si no tiene la luz adentro? ¿Qué hemos dicho en predicaciones anteriores? Sí, cuando llega la verdad, llega con Cristo a morar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando llega Él, principio. Sí, que en un momento cuando se hizo la creación, puso ¿qué? Orden. Y el orden nos va a dejar ver lo que es correcto de lo que no es correcto. Vamos a leer todo desde el principio. Y el mismo capítulo es cortitito. Lo que era desde el principio lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hacemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, porque también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos porque vuestro gozo se ha cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, sí, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para que cada uno de nosotros tenga que ser limpio de pecado, tiene que reconocer el pecado. Si no, ¿cómo lo va a confesar? Aquí viene.
Sí, versículo 9. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y siempre este versículo te lo citan los evangelistas, te dicen, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, Señor, ¿cuáles? ¿Cuáles, Señor? Porque si yo no te tengo a ti morando, no voy a poderte confesar lo que he hecho, Señor. Así es simple. Ningún hombre va a poder confesar ni distinguir el bien del mal si no mora la claridad del Señor en su ser. Al Espíritu, porque el Espíritu y la carne son enemigos, hermanos. Sin embargo, este Espíritu y esta alma que el Señor me ha dado mora en un cuerpo carnal. Y dice, Señor, ¿qué hago? Miren cuántas veces hacemos cosas deplorables, que estamos conscientes. Dices, lo volví a hacer. Y somos unos esclavos de una cosa y otros esclavos de otra. Unos somos esclavos ¿de qué? De la lengua. Otros de fornicación, otros de lujuria, otros de codicia, otros de traición. Y toda la carne, de acuerdo a lo que heredamos de nuestros padres, se nos va a repetir. Vean, de lo que tenía mi papá, tengo yo. Y mi papá tenía de lo que tenía mi abuelo. Y así viene, y yo le di a mi hijo lo mismo. Revuelto con lo que trajo su mamá, por eso es una nueva creación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. No te acercas al Señor, no quieres que Él more en ti, porque quieres mantenerte en la condición que tienes. Esa es la verdad. Señor, yo no me acerco, pongo un pretexto, no voy por esto, yo estoy enojado con Dios por X situación, cuando no es cierto, lo que traigo es una porquería por ahí atrás solapando, o dos o más. Señor, yo me presento delante de ti, Señor. Mira lo que soy, Señor, mira lo que acabo de hacer, Señor. Mira, Señor, qué vengo haciendo. Mira, Señor, qué hice. Mira, Señor, que yo no puedo. Mira, Señor, que necesito de ti, Señor. Yo todos los lunes ya no quiero hacerlo, Señor, y termino la semana siendo peor de lo que me había propuesto. A veces que digo, Señor, ya no voy a comer como, y mira. Y esos son ejemplos chiquitos, porque estamos en una congregación donde de repente no puedes hablar más de lo que hacemos, de lo que es más aborrecible. Pero yo no puedo, Señor. ¡Qué angustia!, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Padre, porque me diste, Señor, a tu Hijo. Porque tu Hijo mora en mí y soy pagado, Señor, por su preciosa sangre. Gracias, Señor, pero para que esa sangre me limpie tengo que reconocer ¿qué? El pecado. Y el pecado no lo puedo reconocer si no está el Señor morando en mí, porque el Señor es luz y es toda claridad, que me va a dar a entender, esto está mal, hijo. Y va a haber una transformación poco a poco, eso ténganlo por seguro. ¿Por qué no vienen a la luz los que no vienen? Aquí nos dice la palabra, para que el pecado no sea reprendido. Me prefiero mantener en lo mío, en lo sucio, en lo que ya sé. Mucha gente, miren, voy a hacer un paréntesis, de esta predicación quiero llegar a evolucionar en 2 o 3 predicaciones más, hablar de lo que es una opresión del mal, que las tenemos, a distinguirlas, pero no podemos empezar por lo otro sin antes ver esto. Yo conocí una persona que yo le trabajé muy cercana a mí,
Y me decía, tenía un cuadro ahí de Morelos y tenía otras cosas ahí en su lugar. Y me decía, encomiéndate porque vamos a ir a trabajar. Le digo, encomiéndate en nada. Digo, yo nada más a mi Señor, a mi Dios. Digo, pero tú sabes bien que es incorrecto lo que haces, pero prefieres encomendarte a esa suciedad porque no puedes confesarte delante de Dios todo lo que haces. No lo puedes abandonar. Y porque tenía juicios, pero también había cometido toda clase de abusos con gentes, no pagar, mentir, drogarse, no pagar, todo lo demás. ¿Me explico? Por eso toda esa gente va y hace el otro, porque no puede ir a la luz. No puede presentarse con el Señor y decirle, Señor, mira lo que he hecho. No, pues no puedo, mejor vamos con San Judas Tadeo, ¿no? El que protege a los ladrones, o a ver quién, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O esa cosa que le llaman santa, que no tiene santa de nada, que es la muerte. Me voy y me presento allá porque delante de ti no puedo, Señor, porque soy perverso, soy malvado, y mejor me junto con los malvados. Y espero a ver si tengo el favor de la que es malvada. Sé que es la muerte, que es contraria a ti, pero la buena noticia es que Cristo la venció. ¿Estamos de acuerdo? Por eso pasa esto. Y eso es un extremo. Hay quienes simplemente viven, como decían, bueno, yo no sé de dónde sacaron la palabra el limbo, ¿no? Pero ¿qué entienden con eso sarcásticamente el limbo? Sin pena ni gloria, un sujeto que no hace nada. Se sigue ahí sin hacer nada y no comparece delante del Señor. Vamos al Salmo 51. Todos sabemos que David se metió con una mujer casada y eso constituyó ¿qué? Adulterio. Pero sabemos bien que por consecuencia de tapar su pecado puso al frente del ejército al esposo de aquella mujer con fines de que lo mataran y se transformó el adulterio, evolucionó a un homicidio. Y David tenía una carga enorme y el Señor lo perdonó. ¿Sí? Hoy nos perdona por la sangre de su Hijo. Pero vean lo que nos revela el Señor a través de este salmo que es toral para nosotros. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántos conceptos, ¿verdad? Lleva más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Cuando David se presentó ante el Señor en oración y en ayuno, porque esa es la palabra que ayunó y oró, sí, puso de frente su carga. Señor, hice esto. ¿Estamos de acuerdo? Hubo reconocimiento. Moraba en él en el Santo Espíritu de Dios. Así dice la palabra, que fue lleno del Espíritu cuando fue ungido rey. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, vean qué palabra tan reveladora: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos en aquella iglesia que se llama, o con secta que se llama católicos, le llaman pecado original al hecho de concebir. Pero eso no es. Es la carne con la que fuimos engendrados, la que nos transmitieron, la que venía llena de maldad. De aquí me dice: mira, ve, ten misericordia de mí, ¿cómo salí? Porque así le fui hecho, Señor. Yo le digo: Señor, todos los días, Señor, ten misericordia de mí. Mira, Señor, mira mi carne, Señor, tú me conoces, Señor. Tú sabes, Señor, todo lo que engendro, Señor, y me quedo callado. Cada quien sabe lo que engendra en su corazón y en su mente. Y es personal y es propio de ustedes para con el Señor. Nadie necesita venir a decirlo aquí, es propio. Y es para ponerse delante del Señor. Señor, yo lo reconozco, Señor. Dice: límpiame, le dice David, límpiame, Señor. Aquí adelante dice: con hisopo. Somos limpios hoy por la sangre de Cristo. Pero hay que, ¿qué? Reconocer. Y para reconocerlo podemos reconocer, ¿qué? Solos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Necesitamos de quién para reconocer? Del Señor. Del Señor necesitamos reconocer. Vamos a Romanos 7:14. 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14. 7, 14
Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿A qué nos referimos con ley? Aquellos mandamientos que el Señor nos dio y leyes, sí, que complementaban y regían al antiguo Israel. Bueno, el de hoy, porque hoy no reconocen muchos que vino el Señor. Sí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿No le suena lo mismo que dijo David? Mira, Señor, que fui concebido en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no quiero lo que hago, esto apruebo que la ley es buena, de manera que no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es la carne que mora, si esto en mi carne no mora el bien, por querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué nos dice? En mi carne mora el mal. ¿Qué pasa si por ahí encontramos unos fulanitos peleándose? La mayoría se queda a ver. Y si vemos un video en el Facebook, ¿quieres ver qué pasó? ¿Por qué? Porque muchos nos saciamos de ese dolor, ¿o no es la verdad? ¿Quién no va a las peleas de gallo para que vea que se den? Es atractivo. Y luego en perros, ¿no? Y luego en humanos más, ¿no? Y luego por ahí una nota, tú no sabrás lo que hizo esta madre para salvar a su hijo. ¿Quieres ver? No si se salvó, sino cuánto sufrió. Esa es la carnada, el dolor para que te sacies viendo lo de los demás. ¿A poco no se dan cuenta? No somos religiosos, hermanos, es la verdad. ¿Sí? Seguimos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que quiero, ya no hago lo que, si no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Demos gracias al Señor porque su Hijo nos viene a librar. Amén, Señor. Vamos a, el capítulo 8, el versículo 1. Es la continuación de la lectura y vamos a leer nada más únicamente el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a Juan 15, 4, 7. Desde el principio, desde primero. Fíjense, cómo nos revela tiene tanta sustancia. No nos separemos de Cristo, hermanos. Es lo que hemos venido profesando, ¿verdad? De las últimas predicaciones. Como Cristo no se separa de su Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? ¿Quién moldea al Hijo? El Padre. Qué hermoso. ¿Quién nos moldea a nosotros? El Hijo. Y de nosotros tenemos del Padre por medio del Hijo. Todo pámpano, ya sabemos que el pámpano es aquella retoño del viñedo, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué es el primer fruto? Y el primer fruto son las primeras obras y viene con él arrepentimiento. Mira, Señor, traigo esto, Señor. Y el Señor te va a limpiar y te va a venir, ¿qué? Más fruto. Y vas a arrepentirte más hasta que el Señor te deje limpio. ¿Estamos de acuerdo? Y todo el tiempo vamos a estar en esta condición. Diario, hermanos. Y el que diga que ya no peque, que ya no va a pecar, pues no, ese es un mentiroso, porque el único que es santo es el Señor. Muchos decimos, tengo 10 años yendo a la iglesia cristiana, soy casi perfecto. No, estás socoroso del cerebro porque se te olvidó las cosas como son, ¿no? Pues sí, no podemos de otra manera interpretarlo, porque el que diga que no, pues no sé de dónde es, ¿no? De esta creación, ¿no? Todo pámpano que sí, en mí lleva fruto. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Y cómo recibimos de Cristo? Por el Santo Espíritu de Dios. Y ahorita lo vamos a fundar. Sí, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No te despegues de Cristo. Esto significa no te despegues de Cristo. Pero como en el Espíritu, hermanos, se siente. Preséntate saliendo de tu habitación el lunes en la mañana, el martes en la mañana, en la tarde, y cuando puedas decirle: Señor, no te vayas de mí. Yo te quiero escuchar, Señor. Esto es de carácter espiritual, porque si lo piensas hacer como una lectura y como un régimen, no se puede. Es espiritual. Y va a empezar el Señor a dar poder a tu corazón por su Santo Espíritu. Señor, mira, yo no puedo, yo necesito de tu fuerza, necesito de ti, necesito del Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Porque, Señor, sin más de limpiar todo discernimiento, no más puede venir de ti. Y como está escrito y ordenado, todo lo que voy a recibir de ti, me lo va a dar el Santo Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nadie puede reconocer su pecado para ser limpiado por sí mismo. Estamos en Juan 4. Yo soy la vid, vosotros son pámpanos que permanecen en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú te separas de Cristo, eres totalmente vulnerable. Eres totalmente vulnerable. Necesitamos allegarnos al Señor, como el Señor se allega a su Padre. ¿Quién exaltó al Hijo? El Padre. Él no puede nada sin el Padre, y todo el tiempo nos dice: yo como de mi Padre. Y cuando habla de comer, habla no de una comida carnal, sino de una comida espiritual. Señor, tú eres mi fuerza. Todo el mundo decimos: mira, yo muchas cosas las hago por el amor a mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora cambia y dile: Señor, yo todo lo quiero hacer por amor a ti, pero tampoco puedo, Señor. Oh, mora en mí, Señor. Todo lo quiero hacer por amor a ti. Y si amo a mis hijos, no los quiero amar por mis fuerzas, sino por el amor que yo te tengo. Y, Señor, todo lo que has de modificar en mí, Señor, sé tú, porque por mí no puedo. ¿Seguimos? Y si permaneces en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que quieras, os será hecho. Yo lo primero que le pido al Señor: Señor, transfórmame, Señor, porque no puedo con mi carne, Señor. Mira que el mal mora en mí, Señor. Estoy muy consciente, hermanos. Y si no estamos conscientes de que el mal mora en nosotros, ¿qué ocupamos de ser salvados? Todo el mundo dice: es el Salvador. ¿Y de qué? ¿Y de qué? Si Él, somos tan vulnerables que sin Él no podemos ni eso. ¿No se ha dado cuenta, hermanos? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Nos morimos tan frágilmente. Unos luchan en el hospital y salen, y otros llegan a una inspección y se quedan y se mueren. Otros se caen bañándose. ¿Sí? Yo conocí una persona muy sana y muy fuerte que estaba cortando los árboles, echó un brinco, cayó chiquito y se pegó en su hígado con una banca y ahí colapsó. No somos nada, hermanos. Somos polvo de la tierra, y esa es verdad. El Señor nos sacó, nos hizo de barro. Sí, para que nos integráramos otra vez. Porque este cuerpo carnal no es el que somos. Somos espíritu, somos encarnados. Pero este cuerpo nos oprime a pecar. Pero no podemos contra este cuerpo, sino el que puede es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. Estamos leyendo igual Juan 1, 11 y 12. Vamos a la 11 y 12. No, ahorita no, eso no. Vámonos acá. Vámonos a Juan 15. Dice que sí, 15, no, ya leímos 4 y 7. Vamos a Juan 15, 23 al 27. Ese que sigue.
El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿De dónde viene el Consolador? ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Ay, me impacta esta palabra, desde el principio. Cuando pasa esto y llega el Santo Espíritu de Dios y te va a dar del Hijo de Dios, vuelves al principio. Y hemos visto, vean las predicaciones anteriores, en el principio, ¿qué era, hermanos? El Verbo. Y cuando vino el Verbo a la creación y empezó con la creación, ¿qué puso? Orden, porque antes de eso era todo un caos. ¿Qué dice? Que la tierra estaba revuelta y todo era un caos. Y el Señor vino y puso orden. Y cuando viene el Espíritu de verdad, viene el orden. Y con el orden viene el reconocimiento del Señor: esto está mal, Señor. Perdóname, Señor. No puede haber orden. Tenemos que tener entendido que este cuerpo es pecaminoso y que mora el mal. Y no puede haber orden si no lo entendemos para pedir perdón. Y en ese perdón viene la transformación. Y nos vamos a ir en el intento de transformación. Ya lo hemos estudiado. Vamos a Juan 16, 12, 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y hoy sabemos qué nos dice el Señor en Lucas, que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se pide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice? Si pedís el Espíritu al Padre bueno, os dará. Sí, vamos a pedir el Espíritu todo el tiempo, que venga tu Espíritu, Señor. Señor, que no se aparte de mí tu Espíritu. En el Salmo 51 que leímos más adelante, ¿qué dice David después de lo que hizo? Tiene miedo que se aparte el Santo Espíritu de Dios de él. Nosotros vamos a pedirlo y que sobreabunde y que nos dé el entendimiento de él, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hermanos, esta es la palabra. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a Mateo 6, 31, 33. 31 a 33. Palabra del Señor, su evangelio. Dice el Señor: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, si no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Todos tenemos necesidad. Tú dices: yo tengo necesidad, Señor, económica, tengo necesidad de salud, tengo necesidad, Señor, de amor, de calma, quiero paz, Señor. Me duele lo que pasa en mi familia. Hay gente que amo y está mal, Señor. Pero esas son las cosas, Señor. Pero ¿qué nos dice el 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las cosas qué? Serán añadidas. Todo lo que ocupes va a ser producto de añadidura por el Señor. ¿Qué añadidas vas a estar a pedir? Hazlo primero. Y en el reino de Dios y su justicia está a hacer su voluntad. Y su voluntad del Señor es que tú reconozcas el pecado para que lo confieses y te sometas al señorío del Señor. Y no puedes por ti mismo, sino por el Señor, por su poder, porque por nosotros no podemos. Y por eso les comento, hermanos, si tú tienes una carga
soluciona primero esto y lo otro va a venir solito resuelto, porque así es el Señor y está escrito y Él cumple. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Sí.